ocurrir desde el punto de vista legal. Doctor Caro, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada aquí en el Dominical de Panamericana. Yo quería empezar preguntándole por lo central y lo medular, el futuro de Manuel Merino y de su régimen. ¿Va a ser vacado, como es lo que está planteando él, con 87 votos, o podría ser censurado con 66 votos en su calidad de parte de la mesa directiva del Parlamento que asumió finalmente la presidencia de la República? Muy buenos días, ¿qué tal? Mira, acá estamos ante una crisis que es de todo orden, especialmente política, y yo creo que la salida o el punto de partida es la renuncia del señor Merino. No sería lo más rápido, lo menos traumático, que la junta directiva del Congreso nombre, digamos, a una persona independiente para que pueda, digamos, asumir posteriormente la presidencia de la República. Una nueva junta directiva presidida por otra persona, digamos, que no haya estado dentro del grupo de los que han votado por la vacancia, y de forma independiente se pueda conducir esta transición. Evidentemente, esto pasa por la voluntad del presidente de funciones, que es el señor Merino, que tendría que dejar en las próximas horas el cargo y dar paso a otra transición, ¿no? Luego de una semana, o en menos de una semana, dar paso a una transición inmediata para que se pueda restablecer el orden y se pueda, digamos, en cierto modo, evitar más pérdidas y más muertes como las que ya se han producido hasta este momento. Quiero volver sobre mi pregunta inicial, doctor Caro, porque me parece importante aclarar esto. Ayer por la noche, ya consumados estos lamentables hechos, la pérdida de estos dos jóvenes universitarios que participaban de las manifestaciones, el congresista Renán Espinosa aseguró a través de su cuenta de Twitter que el presidente, que Manuel Merino había decidido dimitir. Sin embargo, horas después aseguró que no iba a dejar el cargo y que lo tenían que vacar. Es decir, seguir el mismo procedimiento que se había seguido con Martín Vizcarra, y se requerían 87 votos. Sin embargo, hay otros especialistas que aseguran que solo se necesitan 66. Quisiera que nos aclare este panorama, 87 o 66 votos para poder retirar a Manuel Merino de la presidencia. No, lo que está claro es que solamente tendría que ser vacado. No hay otra vía. La Constitución establece las formas de término del periodo presidencial, por muerte, por renuncia o por ser vacado a través de una votación congresal como la que se produjo la semana pasada. Lo de los 66 votos es un régimen que aplica más bien para lo que es la censura del Consejo de Ministros. Eso es muy distinto, ¿no? Eso es algo que para el caso concreto del señor Merino no aplicaría. Claro, no aplicaría porque él ya asumió la presidencia de la República y bajo esta circunstancia tiene las prerrogativas de presidente de la República, entonces. En este momento él tiene todas las protecciones constitucionales que le otorga al presidente de la República la Carta Magna. Consecuentemente, si él no se quiere ir, la única forma constitucional es a través de la moción de censura, la vacancia, como se ha producido la semana pasada. Exactamente lo mismo que se le hizo al señor Vizcarra. Y ahora, ¿qué se podría, con qué se podría justificar precisamente esta moción de vacancia que se tendría que interponer frente a Manuel Merino? Y además, la otra pregunta es, ¿se tienen que seguir los mismos tiempos? Y se lo pregunto porque lo que dice el artículo 89A del reglamento del Congreso es que primero se junta una determinada cantidad de firmas, luego se admite a trámite y luego entre 3 y 10 días se procede a debatir la moción de vacancia del presidente de la República. Explíquenos este panorama para que el público lo pueda entender, por favor, doctor. Efectivamente, el camino de un proceso de vacancia es un camino bastante largo. Llevamos apenas 6 días de la presidencia del señor Merino y hemos visto el saldo grave, muertos, heridos, etcétera, que se han producido en estas protestas legítimas que se han iniciado por iniciativa ciudadana, y el proceso de vacancia va a alargar esta crisis. Pero si fuera el caso, tendría primero que promoverse la vacancia, ser aceptada por el Pleno del Congreso, por una mayoría, y por otra parte tendría que darse paso al derecho de defensa del presidente Merino. Él tendría, al igual que el señor Vizcarra, la oportunidad de ir al Congreso, presentar su alegación, su argumentación.
estamos hablando de algo que no va a durar menos de 10 a 15 días. En consecuencia, creo que esta crisis se agravaría y las consecuencias ya en este momento no se podrían calcular. La verdad es que es preocupante este escenario que usted nos relata, doctor Caro, porque la verdad es que ya es insostenible esta situación. Las manifestaciones han continuado durante 5 días consecutivos y cada vez más intensas, y ahora tenemos que lamentar la muerte ya de 2 jóvenes. Quiero preguntarle también por el escenario ya político del propio Ejecutivo, es decir, en este momento 13 ministros han renunciado a sus respectivas carteras, básicamente quedan 6 ministros todavía en ejercicio, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz. ¿Qué va a pasar? Porque este gabinete está prácticamente ya desintegrado. En este momento estamos ante una situación de falta de gobernabilidad. La mayoría de estos ministros ha renunciado, yo creo que por 2 motivos, no solamente por la crisis, sino oportunistamente están renunciando por las muertes que se han producido. Y creo que nadie quiere tener las manos manchadas, nadie quiere arrastrar en su historial el haber formado parte de un gabinete donde, yo no digo que los ministros o el presidente sean responsables de las muertes, pero donde durante la gestión política se han producido estos hechos lamentables, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta de que en materia penal las responsabilidades son individuales, ¿no? De manera que la renuncia a un ministerio o a un cargo no agrava ni favorece en lo más inmediato las cuestiones propiamente penales, ¿no? Ellos están sujetos a responsabilidad política y es por esa razón que seguramente han dado un paso al costado. De momento, el gobierno, me refiero al señor Merino, tiene que tomar una decisión inmediata. Y yo creo que la vía de la renuncia es la vía más, menos dolorosa, la menos grave, la que va a traer, digamos, el camino más simple para poder superar esta crisis. Claro, ahora, el escenario más fácil y el menos traumático para el país en este momento de crisis e inestabilidad política es la renuncia. ¿Cuáles son los pasos que tendría que seguir Manuel Merino para renunciar al cargo que actualmente ejerce? Lo único que tendría que hacer es presentar una carta al Congreso de la República y el Congreso de la República tendría que aceptar su renuncia. Es muy sencillo el procedimiento. Como no hay vicepresidente, como no hay, digamos, alguien en la sucesión dentro del propio Ejecutivo, lo único que quedaría de momento es que asuma funciones el presidente del Congreso. En este momento es el señor Valdés, pero el señor Valdés entiendo que ha declarado ya en las horas anteriores, en las últimas horas, que él no tiene ninguna intención de hacerse cargo del Ejecutivo. Por lo tanto, dentro del propio Congreso tendría que haber una recomposición de la Junta Directiva, nuevo presidente del Congreso o nueva presidenta, quien podría ser quien asuma las funciones del presidente de la República durante esta transición que debe de terminar en el mes de julio del 2021. Claro, y este es un panorama muy similar al que ocurrió con Valentín Paniagua durante el 2000, ¿verdad? Que la presidenta del Congreso era en ese momento Marta Hildebrand, renuncia a ella o no se hace cargo de la presidencia del Congreso y los congresistas de manera consensuada eligen a Valentín Paniagua, quien asume la presidencia del Congreso y se convierte finalmente en presidente de la República, ¿verdad? En efecto, sería exactamente el mismo procedimiento, entendiendo de que la Junta Directiva ya no quiere asumir funciones, no se siente legitimada, se nombra un nuevo presidente o presidenta del Congreso, quien asume a la vez puramente el cargo de presidente de la República. Ese sería el procedimiento. Ahora, quiero volver sobre el tema de la renuncia de los ministros, doctor, porque aquí estoy leyendo precisamente a un colega suyo, constitucionalista también, el doctor Luciano López, que da cuenta del artículo 128 de la Constitución y que dice que los ministros que han renunciado, bueno, aunque todavía no se les ha aceptado la renuncia, tendrían responsabilidad de los graves hechos ocurridos durante las movilizaciones. Las responsabilidades que se regulan a nivel de la Constitución y leyes paralelas son de naturaleza política. Acá de lo que se trata más bien es de establecer responsabilidades de naturaleza penal. Y para ello hay que acudir, si bien a la Constitución, también al Código Penal. Y el Código Penal es muy claro en que la responsabilidad penal es absolutamente individual. Ajá. No se puede atribuir responsabilidades por ser ministro, por ser general o director. No, habrá que ver, en el caso concreto, quiénes son los ejecutores del hecho, qué policías en concreto
Y la responsabilidad escala hacia arriba en la medida que haya habido una negligente o una dolosa mala dirección o mala orden dada por los mandos policiales. Así funciona el sistema penal. Volvamos al tema de los plazos, doctor Caro. En el eventual escenario de que Manuel Merino finalmente presente su carta de renuncia, se produzca esta recomposición de la mesa directiva del Congreso frente a la negativa del señor Luis Valdés de asumir la presidencia y ante la renuncia, además de Guillermo Aliaga, que también renunció a la mesa directiva la noche de ayer. ¿Cuáles van a ser los plazos? ¿Se produce esta renuncia y qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar los peruanos y cuánto tiempo más vamos a estar sumergidos en esta incertidumbre y en esta suerte de desgobierno, por calificarlo de alguna manera? En verdad esto es algo bastante rápido si existe la voluntad del Congreso de acelerar los procesos, ¿no? Porque si el presidente ha renunciado hoy día, en esa hipótesis, el Congreso tiene la posibilidad de llamar hoy mismo a una sesión extraordinaria, que en estos tiempos se celebra además de forma telemática, de forma remota, aceptar de inmediato la renuncia, llamar a una junta de portavoces ya en privado para que se decida la composición de la nueva junta directiva, y en las próximas horas, hoy mismo, mañana máximo, tener una juramentación del nuevo presidente o presidente de la República. Bueno, definitivamente ese sería el panorama ideal y el menos traumático para nuestro país, sobre todo en estas horas de desasosiego que estamos viviendo. Quiero preguntarle también por la responsabilidad penal que podría caer sobre Manuel Merino en vista de que él finalmente está ejerciendo la presidencia de la República. ¿Existe la posibilidad de que pueda tener alguna responsabilidad penal por lo ocurrido en las últimas horas, doctor? Como decía hace un momento, en materia penal la responsabilidad es individual. Tendría que probarse que el señor Merino ha, digamos, autorizado o ha instado a la policía a través del ministro del Interior a utilizar la fuerza fuera de los cauces constitucionales, fuera de los cauces legales, ¿no? La carga de la prueba en ese caso la tendría el Ministerio Público, pero en principio, en materia penal, el hecho de encabezar un sector, un ministerio o una presidencia, la responsabilidad es individual y la investigación tiene que tener como punto de partida a los policías que han realizado la intervención. Para ello la ciudadanía puede contribuir con la Fiscalía con la entrega de fotos, videos, testimonios, que den cuenta en primer término de quién es el concreto agente del orden que ha disparado o que ha, digamos, actuado con un exceso en el uso de la fuerza y que ha dado lugar a estas muertes. Ese es el proceso y luego la responsabilidad podría ir escalando solo en la medida que se pruebe que ha habido una orden inadecuada, una orden negligente o una orden dolosa para hacer el uso abusivo de la fuerza. Y en este sentido, la responsabilidad del ministro del Interior, Gastón Rodríguez, frente a las declaraciones que dio en un medio local también el día viernes, el ministro Rodríguez, el entonces ministro Rodríguez, dijo que no se habían utilizado, por ejemplo, balas de goma. Sin embargo, luego un comunicado oficial confirma que sí se utilizaron balas de goma de acuerdo al reglamento de la policía. En otro aspecto, el ministro Rodríguez dice no hubo personal terna durante las manifestaciones, cosa que además está prohibido porque los policías deben estar debidamente identificados para disolver las manifestaciones. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tipo de responsabilidad podría tener Gastón Rodríguez frente a estas declaraciones y a esta situación en la que claramente se ha desmentido lo que él había declarado? Cuando un ministro falta la verdad y lo ha hecho dolosamente, podría tener algún margen de responsabilidad penal, pero la primera línea es política, ¿no? Lo cual se resuelve con su renuncia, cosa que ya se ha producido. Pero para ir, digamos, al ámbito penal tendríamos que probar de que él profesamente está mintiendo, porque también podría suceder que la información que él haya recibido en primera línea de la propia policía sea información falsa, inadecuada o incompleta, como pasó con el caso del Restobar, ¿no, Tomás? Donde la policía dio unas primeras declaraciones en base a los datos que le habían dado de manera fresca a los que habían intervenido, ¿no? Y tratando de ocultar información. Eso también podría suceder, lo cual nos pone solo en el ámbito de la responsabilidad política. Para ir a lo penal tendría que probarse que hay una distorsión dolosa de la verdad. Muchas gracias, doctor Caro, por habernos aclarado el panorama político y también constitucional de lo que va a vivir en nuestro país en las próximas horas. Vamos a estar en contacto, por supuesto, ante nuevas dudas e inquietudes que puedan surgir para poder tener un panorama claro e información precisa de lo que va a ocurrir en nuestro país
en las próximas horas. A esta hora nos enlazamos con